Reporte 100. Es jueves, espacio del Colegio de Sonora, y justamente el Colegio de Sonora está llevando a cabo desde ayer, 16, 17, hoy y mañana 18 de noviembre, el seminario Tradición y Constitución en el Espacio Atlántico, la transición como problema, siglos XVIII, XIX. Está desde España, desde la Universidad del País Vasco, el doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, Carlos Antonio Garriga Costa, a quien le agradezco que nos tome una llamada de teléfono esta mañana. Justamente él se encuentra aquí en Sonora impartiendo este seminario. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Platíqueme, ¿de qué trata este seminario Tradición y Constitución en el Espacio Atlántico? Bueno, pues como su propio nombre indica, a poco que uno, claro, tendría que ver el despliegue, digamos, de apartados en que consiste el seminario, pero bueno, de lo que se trata es de pensar, de problematizar el paso, el tránsito del viejo orden, el orden del antiguo régimen, que es el orden colonial, que es un orden pues basado en la creencia en la existencia de un orden natural, inmutable, derivado de una voluntad divina que asigna las posiciones sociales en términos jurídicos y muy discriminatorios, con diferencias, jerarquías muy marcadas desde la base, desde la familia, a un orden como ese, a un orden constitucional que está basado en principio en la existencia de la creencia en la existencia de unos derechos naturalmente derivados de la propia naturaleza de los individuos, lo he dicho un poco complicado, unos derechos naturales de los individuos y que organiza unos poderes justamente para que sirvan de garantía a estos derechos. Esto es lo que llamamos una cultura de carácter constitucional. Claro, formulado en estos términos, pues queda muy abstracto y muy, sí. y muy difícil. Estamos hablando del siglo XVIII al siglo... Estamos hablando de un orden que alcanza de formación medieval, pero que se extiende hasta el siglo XVIII con muchos cambios, pero cuyas bases últimas, esa idea de un orden natural, inmutable, que abarca todo lo que existe y que determina cómo debe organizarse la convivencia social, etcétera. La creencia en ese orden se mantiene largamente en los siglos de la Edad Media y de la llamada moderna hasta el XVIII, el paso de eso a una cultura de carácter constitucional basada en los derechos individuales. Sí, póngame un ejemplo de cómo era ese orden tradicional, ese orden natural en la relación entre las personas, en la relación entre las personas y las autoridades. Pues mire, imagínese cuando llegan aquí los castellanos colonizadores y se encuentran con un territorio que no imaginaban y con una humanidad insospechada y que no entienden. Sí. Para integrarlos, ahí digamos que las opciones son o excluirlos o integrarlos, ¿no? La política de la monarquía católica fue integrarlos. Integrarlos, eso no significa que no hubiera políticas colonizadoras de exclusión, de exterminio, violencia. Por supuesto que hubo de todo eso, pero la política así globalmente es integrarlos, y para integrarlos hay que asignarles un lugar en este orden que viene, por decirlo así, ya diseñado, ¿no?, por una larguísima tradición de siglos basada en textos de autoridad, textos sagrados, la Biblia y otra serie de textos de saber, de santos y de juristas desde la Edad Media, integrarlos en ese orden. Y para eso lo que hacen es, paulatinamente, no es una decisión que se tome de un día para otro, sino que paulatinamente van quedando configurados dentro de ese orden a partir de tres categorías que ya existían en la Europa medieval. Miserables, y miserables en la Europa medieval son básicamente las personas, en la Europa medieval y moderna, las personas que no se pueden valer enteramente por sí mismos. Los típicos son los huérfanos y las viudas. Miserables. Rústicos. Los rústicos son en general los campesinos, los labradores, la gente que no entiende las sutilezas del derecho y tienen un estatus, bueno, que les permite, digamos, aligerar, saltarse y tener un tratamiento más ligero en materias procesales, las más sofisticadas jurídicamente, ¿no? Y por último y sobre todo, menores. Menores son los que están sujetos a la tutela de alguien porque se entiende alguien mayor, porque se entiende que no pueden gobernarse a sí mismos. No tiene que ver necesariamente con la edad,
sino con el hecho de que uno no sea la cabeza de la familia. Aquí el sujeto por excelencia es el padre de familia, los demás están sujetos de una manera u otra, sea por género, sea por descendencia, sea por servidumbre, etcétera. Entonces, claro, esa confluencia de tres estatus es lo que da lugar al indio en términos coloniales. Los indios son eso, miserables, digo indios remarcando eso porque, claro, los propios pueblos indígenas no se autoidentifican como indios, sino que tienen sus diferentes, ¿no? Sus diferentes pueblos, culturas, lenguas, etcétera. El indio en términos coloniales es el resultado de la confluencia de esos tres estatus que determina su posición dentro de ese orden, ¿no? Es decir, tiene que estar sujetos a la tutela de una autoridad no indígena, porque se entienden que los indígenas, así en conjunto, los indios, son menores. Sí. Ese es un ejemplo. Sí, pero con la llegada del orden constitucional, de pasar de este orden tradicional, natural, al orden constitucional, no necesariamente mejoran las condiciones de vida de las personas. En absoluto mejoran, y concretamente si estamos hablando de los indios, usamos esa terminología colonial, sí, los pueblos indígenas, lo que ocurre con el constitucionalismo, en general, en la América Latina, desde luego en el caso mexicano, etcétera, se les reconocen derechos como ciudadanos, en igualdad teórica de condiciones. Lo que ocurre es que eso significa dos cosas. Primero, que son constitucionalismos de cultura única, por decirlo así, monoculturales, no reconocen a efectos jurídicamente relevantes otras culturas. De manera que, digamos, los indios son ciudadanos en la medida en que, por decirlo así, dejan de ser indios, es decir, abandonan su forma de vida, adoptan una forma de vida, la de la cultura de los colonizadores, ¿no? Esa es una consecuencia relevante. La otra consecuencia relevante es que, aun siendo eso así, es decir, aun reconociéndose la ciudadanía para aquellos indígenas que se integren y adopten, digamos, las formas de vida propias de la minoría criolla, que es quienes hacen las constituciones, aún así hay mecanismos, distintos dispositivos, digamos, de segundo orden para mantenerlos en posición subalterna, ¿no? Exigencia de saber leer y escribir para votar, por ejemplo, en fin, diferentes mecanismos que los mantienen en una posición subalterna. Sí. De manera que efectivamente la independencia no supone, por decirlo así, el fin del colonialismo, sino su reconversión en un colonialismo de carácter interior, ¿no?, que mantiene a grandísimos sectores de la población en posición subalterna. Sí, en el presente tenemos rastros de ese orden natural. Aquí nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador ha comentado, ha dicho, y es parte de su discurso, de que en México persisten el racismo, el clasismo, que persisten estas situaciones que vienen desde tiempos de la colonia. En el presente tenemos rastros de esa creencia de orden natural. A ver, yo no vincularía lo del orden natural con racismo, quiero decir que eso tiene otras raíces, sí, y además, esos son temas complejos que no puedo resolver aquí, sí. En un par de frases, ¿no? En el sentido de que, pues claro que hay racismo en el viejo orden de una manera muy clara, pero tiene un componente diferente, pues de carácter religioso a menudo, en fin, no es tan simple. El racismo moderno, el que llaman racismo moderno, pues tiene raíces más complejas, no se puede hacer una derivación así tan directa y demás, ¿no? A mí no me cabe duda de que por el mundo y como parte del mundo, pues también en México hay muchos, digamos, motivos de discriminación, pues por carácter racial o étnico, etcétera. Sí. No me cabe ninguna duda, ¿no? Sí, déjeme llevarlo a temas de coyuntura. Carlos Antonio Garriga Costa, doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca. ¿Qué piensa usted de esto que ha solicitado el presidente de México, por la vía diplomática y por las vías institucionales, de que la corona española y el Estado español ofrezcan una disculpa a México por la conquista? Bueno, todos esos son temas muy complicados, efectivamente. Sí. Yo no sé si la mejor manera de afrontar eso tiene un componente político, ¿no? Evidentemente, sí. Es decir, un componente político en el sentido de una posición política, una pose política, ¿no? Yo no sé si tiene mucho sentido que el Estado español ahora, formalmente pida disculpas por lo que se hizo, lo que se dejó de hacer y demás, ¿no? Lo que sí tiene sentido, me parece, es el reconocimiento, no sé por qué vías, porque
porque yo no me dedico a asuntos políticos y comprenderá que son asuntos comprometidos y demás. Lo que sí tiene sentido es reconocer desde luego las situaciones coloniales de discriminación, de explotación y en ocasiones de genocidio que aquí se resultaron del proceso de colonización, ¿no? Sí. La vía como se haga, pues mire, ¿qué quiere que le diga? Yo no sé si la de pedir formalmente disculpas es una buena vía, no lo sé, pero bueno, quizá aspectos, qué sé yo, de sensibilidad elemental que sí se podrían hacer fácilmente, ¿no? En las celebraciones, por ejemplo, del llamado descubrimiento, pues hombre, tener sensibilidad hacia lo que eso significó para pueblos que fueron a partir de ese momento colonizados y explotados y demás, ¿no? Es decir, no es exactamente una celebración. Sí, esta posición del presidente mexicano causa hilaridad en el rey Felipe VI de España, en el presidente español, en el gobierno español. Pregúnteles a ellos, yo no sé. ¿O es un asunto no es un asunto de conversación pública? Sí, es un asunto que a veces tiene alguna trascendencia en los medios de comunicación en España, normalmente para no tomarlo muy en consideración, pero yo no quisiera ser muy categórico en ese momento, porque no es un asunto que yo haya seguido como para ahora aquí improvisar una fotografía, digamos así, de cuál es la posición de la prensa en España, por ejemplo. Bueno, tengo la impresión de que en general no se toma muy en serio. Sí, en algún momento el presidente mexicano dijo que suspendía las relaciones diplomáticas, no cancelaba, sino suspendía las relaciones diplomáticas con España, porque ahora la conquista era a través de las empresas españolas que con inversiones en México, a través, dice el presidente, de corrupción, obtuvieron concesiones en nuestro país en temas de energías, por ejemplo, y que esa era la nueva conquista de los españoles, y que los españoles no habían hecho nada al respecto con ese tema de la corrupción. Yo sé que es política y yo sé que es, pero es un asunto de coyuntura que me gustaría saber su opinión. Bueno, pues ahí tengo menos opinión que en el otro caso, porque efectivamente es un asunto de política y de coyuntura. Sí. Yo tengo la impresión de que eso trasciende con mucho a la... Tengo la impresión, de que eso trasciende con mucho a la relación, digamos, que deriva de la posición metropolitana y colonial de estos territorios y de la gente que los habitaban en tiempos, y depende mucho del modo como está organizado el mundo, de la globalización, de las empresas transnacionales, de los acuerdos que ahí se establecen. Yo creo que depende de eso, ¿no? Sí. Tiene poco, me parece a mí que tiene poco que ver tiene poca conexión, digamos, con la historia previa. Pertenece a otras lógicas, se mueve en otro mundo y depende de otras condiciones y de otros criterios. Hacer una conexión como la que usted me está diciendo, pues no deja de ser una posición, digamos, ideológica. Sí, exactamente. Doctor Carlos Antonio Garriga Costa, usted está aquí en Hermosillo impartiendo este seminario, Tradición y Constitución en el Espacio Atlántico, la transición como problema, siglos XVIII, XIX. ¿Cuál fue el punto de quiebre, volviendo al tema del seminario? ¿Cuál fue el punto de quiebre para transitar del orden natural al orden constitucional? ¿Hubo algún evento en particular que hiciera que cambiara el orden? Pues esa es una muy buena pregunta y justamente es lo que tratamos de indagar y de responder. No puede contestarse de una manera simple, ¿no? Pues está claro que a menudo está claro cómo suceden las cosas y no tan claro por qué suceden las cosas. No sé si me explico. Es decir, nosotros sabemos cómo se configuraba el viejo orden, sabemos cómo se postula la configuración del nuevo orden, el por qué las gentes cambian de criterio, de opinión, de posición para pasar del uno al otro. Eso es complejo. Lo que sí tengo clarísimo, y ese es el objeto principal del curso, es que eso ni es un acontecimiento, digamos, instantáneo, es decir, no es resultado de ningún movimiento, ningún proceso de corta duración que podamos llamar revolucionario. Lo más parecido a eso es la Revolución Francesa, y no cambia todo, desde luego, ni mucho menos de un mes para otro, de un año para otro. Son procesos largos. En el mundo hispano en general, y ahí incluyo desde luego el caso mexicano, pues es un proceso de larga duración. Yo hablo de siglo XVIII-XIX, ¿no? De larga duración. Esa es la primera idea que está clara. Y la segunda es que es un proceso disimultáneo de cambio. Quiero decir que no todo cambia al mismo tiempo. Hacer una constitución conforme a nuevos principios es,
digamos, relativamente sencillo una vez que estos principios están ideados, están formulados, están pensados. Esa es toda la cultura racionalista, ilustrada, etcétera. Pero eso es una cosa, hacer una constitución, y otra cosa es, digamos, cambiar las formas de vida tradicionales en el ámbito de la familia, por ejemplo, de la discriminación por razón de género, de la discriminación por razón de etnia o del racismo, vamos, directamente. Esas son cuestiones de larguísima duración en las que, bueno, yo no sé si hemos salido sí. de la transición todavía. Doctor Carlos Antonio Garriga Costa, muchas gracias por tomar esta entrevista. Estamos en contacto, si le parece, para futuras conversaciones. Muy bien, muchísimas gracias. Feliz estancia en Hermosillo. Se lo agradezco mucho. Buen día. Igualmente. Reporte 100.